Buenas noches. Para la clase 4 estoy compartiendo con ustedes una presentación de preguntas y respuestas. No hay calificación al respecto, solo es por el gusto de ver si capté y recuerdo lo que hemos estado viendo. Formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas, módulo 1, clase 4.2. Es para toda la vida. ¿Qué es hacer un movimiento? Preguntas y respuestas. Recordemos el Yan Mudra, el Shank Mudra, el Sunya Mudra. Yan Mudra, índice y pulgar, se tocan las yemas de los dedos y los demás dedos están relajados. El Shank Mudra, el mudra de la concha. Envolvemos con una mano el pulgar de la otra. Se envuelve el pulgar izquierdo. Yo he intentado envolver el pulgar derecho y la sensación es diferente y nos lo llevamos al pecho. El Sunya Mudra es el dedo medio, toca la yema del dedo pulgar y los demás dedos están rectos. Les he comentado que en ocasiones a mí, como hoy, no los puedo enderezar. Entonces lo que hago es apoyarme con los otros dedos para lograr apoyarme. Y seguramente este sería otro mudra. Sin embargo, así lo hago y para mí está bien. Nos fijamos en la respiración, por favor. Y suelto. Continuamos. Práctica 1. ¿Qué les decía al principio el señor Hellinger a los que constelaban? ¿Lo recuerdan? 5 segundos. Que se veían dentro de 3 años. ¿Esto por qué? Porque los movimientos del alma eran lentos, son lentos. Eso fue a finales de los años 70, principio de los 80 o 90, con certeza no estoy segura. Sin embargo, ahora el tiempo va más rápido y ya somos más los que conocemos este lenguaje. Entonces, lo que antes tardaba más tiempo, ahora puede ser más rápido o seguir tardándose. Sin embargo, hay un cambio. ¿A qué me refiero? Que mi madre, creo que fue 3 años antes de morir, mi padre ya había dejado este plano físico. Me comenta, hija, para eso que tú haces, mi papá tuvo una hija antes de conocer a mi mamá y se llamó Ventura. Y me pareció sorprendente porque en aquel entonces mi hermano vivía en una ciudad de California, Estados Unidos, que adivinen cómo se llamaba. Se llama, disculpen, todavía se llama, sí, Ventura. Solo pasaron, no sé, 57 años para que mi madre me confesara ese secreto. Y cuando me lo dijo, entendí por qué mi hermana había tenido 2 hijos con 2 hombres diferentes. Estaba siguiendo a nuestro abuelo materno. Bien. ¿Qué nos decía mi primera maestra de constelaciones familiares? Ay, nos decía,
Mi primera maestra, Carola Diduch, que ya se haya ido a la luz, ella murió en el 2005. Yo la conocí en el 2001. Una constelación por persona una vez al año. ¿Qué hice yo? Ayer estaba preguntándome, hoy, ¿de dónde sale la rebeldía? Y bueno, creo que tiene que ver con nuestra capacidad de hacer las cosas diferentes. Yo siempre me lo cuestioné, siempre. Práctica 2. ¿Cuándo es que todo tiene que ver con el sistema familiar? Ya se saben la respuesta. Al final, al principio y siempre. ¿A qué se refiere al decir que todo tiene que ver con el sistema familiar? Como lo dice la palabra todo. Todo se refiere a todo, a problemas, situaciones difíciles, enfermedades, destinos trágicos. Hoy eh, facilité un movimiento por Zoom donde la joven mencionaba que los hombres en su sistema familiar morían en accidentes de manera trágica. Entonces, se refiere a todo. Y cuando empezamos a observar nuestro árbol familiar, vemos las similitudes y al verlas existe la posibilidad de un cambio. Práctica 2B. ¿Qué prefiere Gloria? Prefiere, aunque usa los dos términos, decir, hacer un movimiento en lugar de constelar, porque si bien el resultado es el mismo, nos movemos o empezamos a hacerlo. Yo no hubiera sabido la respuesta de esta pregunta. No. Práctica 3. ¿Qué significa hacer un movimiento? Y bueno, en esta fenomenología voy a hacer un movimiento, voy a detener la grabación y compartir porque voy por una cobija, tengo frío. Que ya regresé, ya con la cobija y este gorrito era de mi hermana. Que me vea ridícula no importa. Me hace recordar a mi hermana. Bien, creo que así estamos mejor. Han tratado de asesorarme al respecto de las luces y en mi rebeldía, por eso les comentaba de no sé de dónde surge la rebeldía eh, o la terquedad, porque creo que la rebeldía también es terquedad de hacer las cosas a mi manera. En fin, gracias. Continuamos con la clase para quienes quieran verlo. Entonces, ¿qué significa hacer un movimiento? Significa que primero hay que ver el desorden para después poner orden. Pero yo empecé a facilitar constelaciones hace 20 años, si es que estoy en lo correcto. En algún momento buscaré mi título, mi diploma y me corregiré. Yo sí ponía a las personas en movimiento después de tanto tiempo, bueno, después de 20 años. Muchas veces veo el desorden en mi cabeza. Es decir, me fijo en cómo la persona se expresa, de quién se está expresando. Y entonces pongo orden. Y eso lo sigo del señor Hellinger, que al final, cuando menos en los talleres internacionales,
que nos, al final. Y no solo en los talleres internacionales, cuando él daba seminarios, él a veces solo hablaba con la persona hacia el final de su carrera. Y al hablar se solucionaban situaciones. No había que facilitar el movimiento, hacer una constelación. Entonces, ¿qué significa hacer un movimiento? Significa que primero hay que ver el desorden para después poner orden. ¿Cuáles son las preguntas de fondo que van a iniciar el movimiento de poner orden? ¿Las recuerdan? Sobre todo, preguntarme quién falta, a quién se excluyó, a quién nos está viendo, qué está o quién está fuera de lugar. Para responder a estas preguntas, ¿quién falta? A veces falta el papá biológico, porque tiene papá de crianza, la persona que viene. A veces falta la mamá. ¿A quién se excluyó? A la persona alcohólica, a la persona adicta. ¿A quién nos está viendo? Sobre todo, a veces cuando se divorcia la pareja, tienen hijos en común y la nueva esposa no ve a los hijos del anterior o ve a los hijos, mas no ve a la mamá de los hijos, por ejemplo. Es muy común que los hombres que fungen como papás no puedan ver al padre de los hijos y se consideran mejores padres que el padre biológico. Si bien puede ser cierto hasta cierto punto, no lo es porque gracias a ese padre biológico existe el padre de crianza. Si no hubiera padre biológico, no hubiera hijo y tampoco hubiera padre de crianza. Y aquí venimos a aprender que el padre biológico es el bueno y el mejor para mí, el único. Si bien pudiera ser que esta persona tuviera un padre de crianza, no es él el padre bueno y el padre biológico es el padre malo. No, no. Por más bueno que sea el padre de crianza y por más malo que sea el padre biológico, el que me dio la vida es mi padre biológico. Y si yo no veo la grandeza de ese padre biológico, no voy a poder ver mi propia grandeza. ¿Qué está o quién está fuera de lugar? Es muy común que los hijos menores se adjudiquen el lugar de mayores. Y eso sucede porque hay hermanos no nacidos o no vistos, y entonces el menor ocupa el lugar de sus hermanos no nacidos mayores. ¿Quién, según el señor Hellinger, son los que causan los problemas en la familia? ¿Sí recuerdan la respuesta? Los excluidos son los que causan los problemas en la familia, siempre, para el señor Hellinger. Práctica 4. ¿Cuáles son los principios de constelaciones familiares? ¿Recuerdan? Son 4. Los órdenes del amor, incluir a los excluidos, que da el sentido de pertenencia, de vinculación, equilibrio en el tomar y dar. Recuerden que usamos la palabra tomar en lugar de recibir. Tomar es un verbo activo, recibir es pasivo. Si lo tomo, tengo el gesto de ir hacia adelante y tomar aquello. Si lo recibo, estoy receptora. Es sutil la diferencia, es importante. Equilibrio en el tomar y dar. Tomo la vida como me fue dada, con ese papá y esa mamá.
Y el cuarto principio que lo agrega después el señor Hellinger, respetar el destino con mayúscula. El signo, fate en inglés, de todos. El hado es sin H. O es con H. Perdón, es con H. Es el azar. ¿Cuáles son los principios de constelaciones familiares fenomenológicas? Los 4 anteriores más el quinto, que es desinterrumpir el movimiento interrumpido hacia papá, mamá y todos los miembros de la familia a través de la cercanía física con un abrazo, con un contacto. ¿Y cuáles son los 4 anteriores? Los órdenes del amor, incluir a los excluidos, que da el sentido de pertenencia, de vinculación y equilibrio en el tomar y dar. Tomo la vida. Cuando digan esta frase, por favor, díganla desde el corazón, desde las entrañas, desde las células más recónditas en nuestro cuerpo, que les vibre la piel, que se les ponga eriza y que puedan decir, tomo la vida como me fue dada, con ese papá y esa mamá, esas circunstancias, esa familia, así la tomo. No quiero que sea diferente de cómo fue, de cómo es, de cómo está siendo. Y el cuarto, respetar el destino con mayúscula, el signo fate en inglés de todos. De la palabra fate tenemos en español la palabra fatalidad. Y eso es la diferencia para mí. Algo fatal no puede cambiarse. Un destino con minúscula sí podemos hacerlo diferente. Práctica 5. ¿Qué pasa cuando nacemos? Ni papá ni mamá pueden estar como me gustaría, ni darme todo lo que me gustaría. ¿Y qué aprendo a hacer? Aprendo a alejarme de ellos. Y que es muy importante para Gloria, es muy importante promover el abrazo para así tomar de y a mis padres. Práctica 6. ¿Desde cuándo escuchamos el primer sonido? Desde que estamos en el vientre materno. ¿Y cuál es el primer sonido que escucho? El primer sonido que escucho es el corazón de mi madre. Tum, 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 tum. Y disculpen, voy a detener un poco la grabación otra vez